Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera. Soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y en el video de hoy les quiero contar cómo fue nuestra primera experiencia de Pesaj en Israel. Por suerte fue una gran experiencia porque principalmente la pasamos en familia, y ustedes tienen que saber que Pesaj, son las Pascuas judías, es una de las fiestas más importantes acá en Israel. Tanto en Pesaj como en Yom Kippur, el Día de Perdón, el país se paraliza, no funciona nada, como cualquier fiesta. Acá no hay transporte público, así que si no tenés auto no podés movilizarte a ningún lado, y eso es algo que voy a hablar en otro video, pero es para que entiendan la importancia de esta fiesta. Es una fiesta barra recordatorio. Lo que se hace es festejar que los judíos salieron de Egipto, y además se recuerda toda la amargura, todo lo que sufrieron mientras duró la esclavitud. Como les decía, es una fiesta muy importante, en donde no solamente es importante la parte religiosa, sino la parte cultural, porque no importa el nivel de religiosidad que tengas, todo lo que creas, sino que lo importante es que es una noche, o son varias noches, donde la familia se sienta y la gente adulta le transmite a los hijos todo lo que implicó ser esclavos y cómo fue que escaparon de Egipto, y todo eso se pasa a través de generación en generación, y para ellos acá es muy muy importante y se celebra de una manera muy potente. Desde los lugares más religiosos hasta los menos religiosos se suele leer la Agadá, que es este libro donde se recuerda todo lo que sufrieron los judíos, cómo escaparon, se canta, y se canta muy emocionalmente, muy fuerte, y para ellos es muy muy importante, sin, como digo, repito, sin importar el nivel de religiosidad que tenga. No solo se recuerda todo lo que sufrieron a través de leer la Agadá, este libro con cánticos de Pesaj, sino que también se comen comidas típicas, y principalmente lo que ustedes por ahí más conozcan es que durante esta fiesta no se come harina, así como en las Pascuas católicas no se come carne. En este caso nosotros no comemos harinas. ¿Qué comemos? Comemos matzá, que es este pan ácimo que recuerda cuando los judíos tuvieron que escapar de Egipto y no tuvieron tiempo de leudar el pan. Salió esta matzá, y la recordamos comiendo estos días este tipo de matzá, que además se puede hacer harina y podemos comer harina de matzá, pero todo lo que es harina de trigo, de cebada, todo eso no podemos comer. Tanto no se puede comer pan, pizza, pastas y otras cosas. Es por esto que en otro video también les comenté que los religiosos lo que hacen es, lamentablemente, quemar comida, tirarla, porque se supone que no se puede guardar. Pero bueno, ese es otro tema también, el tema religioso acá en Israel. Pero para que entiendan, se supone que hay que deshacernos de todo lo que tiene harina, y en estos días comer solamente matzá y todo lo que esté hecho con harina de matzá. Como les dije en el video anterior, viajamos en uno de los últimos trenes que habían para el norte, Kiryat Bialik, a pasar la primera noche de Pesaj con parte de la familia de mi mamá. Llegamos en el tren, nos vinieron a buscar. Lo primero que hicimos fue ir a comer hummus, un lugar árabe en Akko. Es un lugar histórico, bastante antiguo, que la verdad era hermoso. No pudimos recorrer mucho porque era tarde, y aparte estaba todo bastante cerrado porque ya faltaba poco para la noche de Pesaj, pero logramos sentarnos en este lugar, uno de los pocos que estaba abierto, que a ellos les encanta ir, y comimos unos hummus espectaculares. Había diferentes tipos, como pueden ver en las imágenes, y estaba todo absolutamente delicioso. La que comimos súper bien. Después fuimos a la casa de Samantha, donde íbamos a hacer el ceder. Ahí estaban Samantha, mis tíos Aldo, Flavia, mi prima Tamara con su marido, con los hijos, y también vinieron los padres del marido de mi prima, y tuvimos una noche espectacular donde leímos la Agadá, cantamos, comimos súper rico. Había una cantidad abundante de comida, como siempre en las fiestas judías. Comimos kneidalas, que es una sopa típica, pescado, hreim, matzá. La verdad que estuvo espectacular. Nos quedamos a dormir ahí, y al otro día fuimos más hacia el centro del país, cerca de Tel Aviv, a la casa de mi primo Mariano, otro de los hijos de Flavia y Aldo, y ahí comimos un asado espectacular. Mariano con su mujer 2 veces por año hacen un asado para toda la familia. En este caso nos invitaron a nosotros, más la familia de la mujer de Mariano, y hicieron un asado espectacular con muchísima comida, carne, pollo, ensalada, hummus. La verdad que estuvo tremendo, la pasamos espectacular. La comida estaba 10 puntos. Después Mariano nos trajo para Ashdod, para el sur. Dormimos acá en Ashdod, y al otro día nos vino a buscar Nora, que es la mujer de mi tío Julio, el hermano de mi papá, que falleció el año pasado, y nos vino a buscar para llevarnos a Rishon LeZion a pasar el día con ella. Fuimos a comer a un restaurante que comimos muy bien. A la noche se sumó su hijo Raviv con la mujer Marcela y su nieto Noah. Cenamos todos una picada espectacular con quesos de todo tipo,
con salmón, la verdad que estaba todo espectacular. Y el otro día fuimos a pasear a la playa, ahí cerca de Rishon, que tiene una playa hermosísima también, como acá como en Ashdod, y caminamos, paseamos y comimos súper bien también. La verdad que toda nuestra familia nos recibió de manera espectacular, nos dio de comer increíblemente bien, cantidad, en calidad, la verdad que se pasaron todos, nos recibieron súper bien, todos muy contentos de que hayamos venido a Israel a hacer Aliá. Más que nada quería mostrarles cómo era una fiesta acá en Israel, para que entiendan cómo se festeja, qué se festeja, y para que vean también cómo reciben a la familia. La verdad que todos muy contentos de que estemos acá. Y siempre emigrar es más fácil cuando tenés gente que te espera y te da tanto cariño y afecto. Así que nosotros estamos muy agradecidos con toda nuestra familia. Espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse al canal para ver más videos como este. Dejen algún comentario, pongan me gusta y nosotros nos vemos en el próximo video.